o no va a funcionar. ¿Me hago entender? Ahí vamos. Entonces estamos por aquí en nuestra interfaz creando nuestra user helper, pero ahí está. Pero entonces mira que en la definición de la interfaz tú no la implementas, solamente la creas. Ahora sí, vamos a crear la implementación de la user helper. Entonces en la implementación de la user helper voy a venir acá a la clase y voy a adicionar una nueva clase y esta clase la llamo user helper. Y cuando defino la clase user helper le digo que esta clase implementa ¿qué? Implementa la interfaz a user helper. Y mira que al decirle que implementa la interfaz saca error. Dice, no me has implementado nada. Entonces yo le doy control punto, el JAPRON me coloca todos los métodos para que yo los desarrolle. Entonces ustedes, hasta este momento usted está diciendo, pero mozo, ¿por qué haces eso? ¿Por qué de una vez no la...? Pero, aguanta, ya sabemos que es una interfaz y que es una clase. ¿Para qué sirve? Ni idea. Pero al menos ya sabemos el concepto. Entonces aquí, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a implementar esta interfaz. Entonces cuando yo implemente esta interfaz, ¿qué vamos a hacer? Fácil. Lo que vamos a hacer aquí, mis señores, es esta interfaz, lo que va a hacer es que va a bypassear unos métodos de dos clases. Ya les explico cómo así que bypassear unos métodos de dos clases. Resulta que para aquí a esta clase user helper le vamos a inyectar dos cosas. Le vamos a inyectar el user manager, que el user manager es el encargado de administrar usuarios, y el user manager le decimos con qué clase personalizada estás trabajando, con la clase user. Y por otro lado tenemos el role manager y le decimos, hey role manager, vos con qué clase personalizada estás trabajando. Como yo personalicé usuarios, pues yo no personalicé roles. Los roles también se pueden personalizar. Como estamos utilizando los roles estándar, le estamos diciendo con el identity role. Entonces vamos a ver los métodos que hacen. Primer método, a user. Entonces vea que la user mío no hace nada. Le pasa la responsabilidad ¿qué? Al user manager. El user manager tiene un método que se llama create user. ¿Qué le pasamos? El objeto usuario y el password. ¿Y el que nos va a devolver? Un identity result, que es a su vez lo que nosotros devolvemos. Yo no estoy viendo nada, pues vea, hacelo vos. Este man es como el tráfico que coge el requerimiento y dice, esto es para user manager, esto es para role manager, pero simplificamos la operación de nuestro lado. Lo propio hacemos con el método add user to role. ¿Qué hace? Le pasamos el usuario y le pasamos el role. Y el método que dice add to role. ¿Qué pasa si yo le adiciono un role a un usuario que ya lo tiene? Para nada. Ese método me devuelve, listo, no, todo bien. Ahora, este ya le pusimos más lógica, el método check role. Entonces yo le voy a pasar el nombre de un rol. Entonces le digo, creo un objeto llamado role exist. Y en el role manager hay un método que llama role exist. Y le digo, buscate este rol. Dice, existe. Si el rol no existe, lo crea. Y listo. Tarán. Fácil. El método getUser by Gmail. Incluso aquí estoy cometiendo una burrada. Venga, arreglémoslo de una vez. Este método nos queda mejor si hacemos esto. De una vez retornemos lo que es. El método getUser by Gmail. Hay un método en el user manager que llama find by email. Yo le paso el email y el que me devuelve el objeto user. Si no lo encuentra, ¿qué devuelve? Nulo. Y el último método, que es el que nos devuelve un booleano, se llama isUserInRole. Y este método isUserInRole, ¿para qué sirve? Este método isUserInRole, lo que les dice, le paso el usuario, le paso el rol. Y hay un método que se llama isInRole. IsInRole, entonces yo le digo, le paso al usuario, le paso el rol. ¿Y ahí qué lo hicimos? Y lo implementamos mediante una interfaz. ¿Y para qué nos sirve? Ahí ya viene la pregunta importante. La pregunta es, monstruo, ¿y para qué sirve que sea una interfaz? Entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a configurar esa inyección de dependencias. ¿Dónde se configuran las inyecciones? En el startup. Entonces en el startup, vean esta belleza, y no va a ser la primera de muchas inyecciones que vamos a implementar. Entonces yo le digo, add this code. Entonces yo le digo, implementame la userHelper, me la vas a implementar con la clase userHelper. Pues para esto. ¿Para qué nos sirve esto? Entonces ahí, ¿qué le estamos diciendo? Estamos creando una clase que cada que yo en el constructor llame a userHelper, ¿el que le va a inyectar? Le va a inyectar esta clase. ¿Y eso para qué sirve? ¿Y por qué sirve que lo hayamos hecho por interfaz?
Si lo haces por interfaz, luego puedes cambiar la implementación de esta clase por otra que cumpla con los mismos criterios de la interfaz. Entonces yo ya me voy a cambiar a otro proveedor de datos, a otro proveedor de autenticación. Entonces tú ya generas otra clase que también implemente la de User Helper, pero digamos que se llame la Oracle User Helper y haga lo mismo con una base de datos Oracle. Y entonces ya tiene los métodos. Es algo, digamos, es un criterio de arquitectura más técnico para luego poder cambiar las piezas de software más fácil. Uno de los principios SOLID es que el software debe ser mantenible y testeable. Entonces cuando tú le pones interfaces a las cosas, primero que todo puedes crear pruebas unitarias y segundo, puedes cambiar piezas de software, las puedes cambiar por otras que cumplan con los mismos criterios de la interfaz. Pero digamos un más heavy, pues eso todavía es muy pronto para meternos en esas arenas movedizas. Más luego nos va a tocar hacer algo más profundo en eso. Listo. Por el momento, quédate con la concepción de que es mejor con interfaz que de forma directa. Sí. Pero la diferencia entre transient y scope. Muy buena. Está buena. Hay tres formas de configurar hay tres formas de hacer una inyección. Transient, scope, incluso nos falta una que no hemos usado, que es singleton. Yo también podría incluso haber hecho esto. Incluso yo puedo inyectar sin necesidad de interfaz. Inyécteme el user helper. Entonces aquí viene la diferencia y dice, pero coño, ¿por qué la del CIDR la inyectaste transient y por qué la del user helper la inyectaste scope y por qué no la inyectaste singleton? Las tres son formas de configurar la inyección en .NET Core. Ahora, vamos a ver las diferencias. Primer diferencia, transient. Transient es que lo hace una vez y no la vuelve a inyectar. Por ejemplo, el CIDR solamente se ejecuta una vez cuando el proyecto arranca. Eso nunca en la vida se vuelve a ejecutar. Entonces por eso lo inyecté transient, que no tiene sentido que lo inyecte scope. Ahora, ¿cuál es la diferencia de inyectarlo scope? Scope es que lo inyecta cada vez que lo necesita y crea un nuevo objeto. Es decir, si yo en un controlador utilizo el user helper, como está inyectado scope, ¿qué hace? Me crea una nueva instancia de la user helper y se la manda. Y después por allá en otro controlador volví a llamar el user helper, crea una nueva instancia y se la manda. ¿Cuál es la diferencia de inyectar la singleton? La diferencia de inyectar la singleton es que cuando la primera vez que yo la llame, él me la crea en memoria y se la manda, pero ese objeto queda en memoria, no lo destruye. Cuando yo lo vuelvo a inyectar, él reusa el que ya está en memoria. Entonces, depende de las necesidades. ¿Por qué no quise inyectar la user helper como singleton? Porque ocupa más memoria que yo no estoy usando. Entonces, no tiene sentido que yo tenga un objeto en memoria que no estoy usando todo el tiempo. Ahora, es posible que dependiendo de las circunstancias haya un objeto que yo quiera que tenga valores persistentes que no se me pierdan. Entonces ahí la forma de inyectarlo es singleton. Eso tiene que ver es con el ciclo de vida cuando inyecta los elementos. Ahí está, muy buena. Pregunta de examen. ¿Cuál es la diferencia entre esas tres? Anótela. Ya la perdieron, ya les toca ver el video. Yo no repito y no bala y aquellito. Sigamos. Sigamos aquí. Bueno, ahí vamos. Ahora, como nosotros le hicimos un cambio tan berraco a la base de datos, el CIDR ya no nos sirve. El CIDR falla. ¿Por qué? Porque yo le boté un montón de campos al usuario y al CIDR. Yo corro eso. Más, en este momento el CIDR me saca errores. Si usted mira el proyecto, si nos venimos aquí a la clase CIDR, nos la tiramos. Si ustedes ven aquí al CIDDB, esta vaina saca error. ¿Ven que tiene errores? Aquí me dice, tengo 12 errores en la clase CIDR. Esa clase no está funcionando. Entonces vamos a cambiar nuestro CIDR para que nuestro CIDR, primero que todo, le agregue los roles que no los tenemos. Agregue los usuarios y cambie todo. Entonces, en ese orden de ideas, mis queridos muchachos, voy a copiarme esta logiquita aquí del CIDR que yo amablemente ya preparé para que a ustedes nos rindiera bastante la clase. Y la voy a pegar acá y les voy a explicar lo más relevante del CIDR. Entonces vea que nuestro CIDR ya cambió. Esta instrucción es muy básica. ¿Por qué? Crea la base de datos. Entonces primero, método checkRoles. Eso no estaba. Entonces, ¿qué hace el método checkRoles? Ah, bueno, y la otra cosa, oh, qué belleza con esto.
Vea que nuestro CIDR ya está inyectando, no solamente inyecta el context, sino que también que siempre inyecto la interfaz. Entonces ve que es muy bueno hacerlo por interfaz. ¿Qué significa eso? Ve, inyectame la interfaz de User Helper, y él no sabe qué va a inyectar, porque él no sabe cómo está implementada esa interfaz. Él sabe que lo que inyecte lo va a mandar con un objeto aquí que se llama como User Helper, pero esta implementación de esta interfaz puede ser cualquier cosa. ¿Dónde se define que es cualquier cosa? Aquí en el startup. En el startup él sabe que cada que le llamen un user helper, ¿qué va a mandarle? Le va a mandar una implementación de esta clase. Pero si yo cambio esto por otra cosa aquí, ya en todo el proyecto, cuando yo le diga que me inyecte el user helper, me va a inyectar la otra cosa que yo cambié. Es un criterio muy arquitectónico para poder cambiar las piezas de software unas por otras. Es eso, por eso lo hacemos por interfaz. Así se llama acá user helper, simplemente que haya una inyección. Ah, sí. Supongamos que yo tengo una otra implementación que llame chorizo. Entonces, ¿el que le va a mandar? ¿Qué va a hacer user helper? Ya va a ser una implementación de la clase chorizo. Y la clase chorizo también implementa la interfaz user helper, pero lo hace las cosas de otra manera. Ese es el objetivo de hacerlo por interfaz. Una pregunta muy abstracta. Yo me demoré como 20 años en entenderla. Ahí vamos, todavía estoy sacando mis conclusiones. Siempre encuentra uno nuevos elementos de juicio para entender bien esas interfaces. Ve en la parte de abajo, aquí, no, son dos inyecciones. Inyecta, no. Entonces, pues, como esto llega en el constructor, ellas están disponibles en el constructor, pero yo no quiero que estén disponibles en el constructor, sino yo quiero que esté disponible en todo el ciclo de vida de la clase. Por eso tenemos dos atributos privados, uno se llama underline contest y otro se llama underline user helper. ¿Qué hacemos? Al underline contest, lléveme el contexto que me inyectaron, y al underline, llévele el user helper que me mandaron. ¿Para qué? Para que no se me pierdan. Si no lo hacemos así, se me pierden del constructor. Lo definimos como un atributo privado para que estén disponibles durante toda la clase. ¿Por qué empiezan con underline? Porque el estándar dice que los atributos privados vayan con underline para que no te confundas. Y yo con solo verlos en el código, este es atributo privado. No, pues, vamos con el método. Entonces, cuando hagamos el CIDR ejecuta esta instrucción. ¿Para qué es que sirve esta instrucción? Él checa que haya base de datos, y si no hay, la crea. Y luego dice check roles, y yo vengo y miro, check roles, una belleza, qué belleza check roles. Ya está empaquetado en el user helper. Checame el role manager, checame el role owner y checame los leads, y ya. El man, ¿qué hace? Si no existen, los crea. ¡Pum! Coño, ya tengo 3 roles. Entonces vea que aquí el CIDR ya no es un lujo. Aquí el CIDR ya es una necesidad. ¿Por qué? Ya estoy garantizando que cada que yo corra mi proyecto, ya tengo mis 3 roles creados. Por eso de los roles, es obligatorio tener CIDR. Hasta la versión anterior del CIDR, mi CIDR era, digamos, un gallito. Ve, bacano, sí, chévere que me meta unos registricos ahí. Pero, digamos, yo podía vivir sin eso. Pero ya mi aplicación no puede vivir sin roles. Mi aplicación ya obligatoriamente necesita roles para vivir. Y ahí vamos. Ahora, ¿qué más hace el CIDR? El CIDR dice, ve, créame un manager, créame un owner y créame un listing. Entonces tengo un método que se llama checkUser, y aquí tengo los datos. Entonces él dice, pues como lo hice. El usuario 1010, el que tiene correo Gmail, va a ser administrador. El usuario 2020, que tiene correo Hotmail, va a ser un propietario. Y el usuario, aquí debe ser 3030, pues para que no me queden iguales, pues. Y el usuario con 3030, con el correo carlosulvaga@globan.com, va a ser un administrador. Yo necesito 3 correos diferentes. Que el correo es muy importante para nosotros. El correo es la clave primaria, pues no le puedo meter el mismo correo. Y tienen que ser correos reales. Porque luego cuando hagamos la acción de recuperar contraseña, la tenemos que hacer con correos reales, no me sirven correos inventados. Entonces este método checkUser le puse un parámetro adicional que era el rol. Créemelo como manager, créemelo como owner o créemelo como leasing. ¿Y qué hace este método checkUser? Breve. Este método checkUser lo primero que hace, valida que exista. ¿Y cómo sé yo si un usuario existe? Este método lo usamos muchísimo. GetUser by email. ¿Por qué by email? Porque yo siempre sé
cuál es el email del usuario, es el único dato que tengo. En muchas ocasiones, el único dato que yo tengo del usuario logueado es el email. Siempre con el email vamos a poder encontrar el usuario. Digo, get. Por eso antes si lo declaraste como la llave primaria. No, incluso yo ni lo declaré como llave primaria, no. La llave primaria de la clave user es el ID. Pero ese ID es un GIT, es una cantidad de números que yo no tengo. Pero por eso fue que le puse, por eso le vamos a poner que nosotros no permitimos que haya dos usuarios con el mismo email. Eso no lo hemos hecho, ya lo vamos a hacer. Vamos para allá. Entonces cuando yo le diga get user by email, yo busco el usuario. Si el usuario es igual a nulo, ¿qué significa? Que no existe. Y si el usuario no existe, ¿qué hacemos? Creamos un nuevo objeto user y le metemos los campos. Y aquí a mí no me importa si son campos míos o son campos del framework. A ver, first name es mío o es del framework. ¿Lo hicimos nosotros o lo hizo el framework? First name, nosotros. Last name, email, eso es framework. Username, y fíjense en esto, para nosotros el email y el username es el mismo email. ¿Por qué? Yo puedo tener que el usuario sea Zulu y que el correo sea JZuluaga. No, para mí, nombre de usuario y usuario, siempre el nombre del usuario va a ser el mismo correo. Phone number, ¿eso es mío o eso es de ellos? Es de ellos, no lo pusimos nosotros. Address ya es un campo personalizado, pero no importa. Cuando tú creas el usuario, tú le metes los campos, tanto los tuyos como los del framework. Y yo le digo, adicione el usuario. Y estos usuarios que estamos creando quemados por el CIDR, ¿qué padro le estamos poniendo? 1, 2, 3, 4, 5. Ese es el padro que le estamos poniendo. Me pregunta, si un usuario va a ser cambiado de usuario a administrador, ¿qué pasaría en este caso? No, eso es funcionalidad, hay que hacerlo. En este momento, ese usuario es administrador. Tú a ese usuario le puedes adicionar roles. Yo soy administrador y también soy propietario. Es más, yo puedo ser en el sistema, puedo tener los dos roles. Yo puedo ser propietario y también arrendador. Pero como tal el correo ya existe en este caso. No, pero es que no vas a crear otro usuario, le vas a adicionar roles. Por eso la relación de usuario y de roles es de uno a muchos. Un usuario puede tener muchos roles. En este momento, ¿qué estamos haciendo? Estamos creando un usuario de cada rol. Pero tú más adelante le puedes adicionar con funcionalidad roles. Si yo quiero que este usuario también quiero que sea arrendatario. Y lo puedes hacer. Aquí está, ¿y qué paso le estamos poniendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 a todos mis usuarios. Luego le decimos, adicione el usuario a un rol. Y ahí sí, el primero me lo adiciona al rol porque el rol es uno de estos parámetros. Bueno, una cosa que yo les quería decir es que uno nunca debe hacer scroll horizontal. Cuando la línea es muy larga, se recomienda que cada parámetro vaya en una línea diferente. Entonces, es como para manejando, pues, así queda más entendible el código. Uno lo ve, uno tiene que ver así, no se juega ping-pong acá. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Vea que uno de los parámetros que me manda este método es el rol. Digo, adicióneme ese usuario a ese rol. Entonces, vea que de esa manera mi CIDR, ¿qué está haciendo? Mi CIDR está creando un usuario manager, un usuario administrador, un usuario propietario, un usuario leasing. Y el resto es lo mismo prácticamente. Checa los tipos de propiedades, crea un manager y le pasa al usuario manager, crea un owner y le pasa al usuario owner, crea un leasing y le pasa al usuario leasing. Checa los tipos de propiedades y una cosa que no habíamos hecho en el leasing anterior, creamos un contrato. No teníamos contratos en el CIDR. Y va a crearme un contrato y le va a crear un contrato. Entonces aquí el método crear contrato, ¿qué hace? Lo mismo, busca el primer owner, busca el primer leasing, busca el primer property. ¿Y qué hace? Y le crea un contrato. Ahora, ¿qué le estamos colocando en comentarios? ¿Eso es qué? ¿Cómo llaman estas cositas? Eso es un lorem ipsum. Cuando uno quiere meter datos que sean así como que uno vea que esto es más largo que una semana en carne. Cuando uno quiere meter datos, uno busca una página que llama un lorem ipsum generator y lo pone así en latín y queda más elegante el código que no llenar eso con ASDF. ¿Me hago entender? Ahí está, bueno, ahorita más luego nos va a tocar meter unos datos con lorem ipsum. Entonces no me preocupes, lo que quiero hacer es que esto no me haga scroll, pero yo creo que se me fue la mano. Ahí está, ese es mi contrato. Eso uno lee el lorem ipsum, eso es como latino, uno entiende que ahí va un texto. Eso significa, ya es un estándar internacional. No es la primera vez que lo han, seguro que no es la primera vez que lo ven.
Ahí tenemos, listo. Creamos, aparte de eso, creamos ¿qué? Un contrato. Entonces, vea que cuando yo creo el contrato, le digo, contrato. ¿Usted a qué arrendatario? Al primer arrendatario. ¿Sobre qué propietario? Sobre el primer propietario. ¿De qué propiedad? La primer propiedad. ¿De cuánto valor? De 800.000 pesos. Ahí está. Ahí vamos. Ya tenemos nuestro nuevo CIDER. Ahora, ese controlador de propietarios que nosotros habíamos hecho ya no nos sirve. ¿Por qué? Porque nosotros volteamos mucho a propiedad de owner. Ya no existen todas las propiedades. Y es más trabajo arreglarlo que borrarlo y volverlo a crear. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger mi controlador de owners y lo voy a borrar. Clic derecho, delete. Y cuando uno crea el controlador, no solamente crea el controlador, sino que crea las vistas del controlador. Entonces aquí en la carpeta Views también tengo Owners. Esas no se borran cuando borro el controlador. Entonces también voy a borrar las vistas de Owners. Tarán. Y voy a volver a crear ese controlador. Y vamos a crear este controlador así, de la forma con Wizard. Recuerden que los controladores por Wizard no nos va a servir mucho. Lo hacemos ahora, pero de bacanería. Luego tenemos que cambiarlos y hacerlos pedaleados. Entonces vamos a crear un nuevo controlador otra vez. Vamos a recrear el controlador owner. Pero espere, yo sí salvé. No, espere. Hay que guardar. Y después de guardar, ahí sí le digo clic derecho. Y voy a adicionar un nuevo controlador. Este nuevo controlador hacemos Entity Framework. El controlador se llama owner. Ahí vamos. Esperémosle un tantito, ahí está. Ni le presto bolas a ese código porque todo el código lo vamos a voltear. Prácticamente el código lo tenemos que borrar y volver a hacer todo. Entonces ni lo explico porque ¿para qué explico lo que luego voy a borrar? Listo, ahora, ¿qué más debemos de hacer, mis señores? Como esa base de datos le hicimos un cambio tan radical, lo mejor es borrarla. ¿Cómo borramos la base de datos? También la podemos borrar con comando. Hay un comando para borrar la base de datos. Entonces aquí en el Package Manager Console, voy a pinarla aquí un momentico. Hay un comando que se llama Drop Database. ¡Qué hijo de madre! Sin miedo. ¿Listo? Bueno, el proyecto no está compilando. Vamos a ver aquí qué le pasa a esto. El proyecto tiene que compilar para eso. Entonces voy a decirle clic derecho, voy a decirle reveal. Así tengo algún error de sintaxis. Reveal all success, no, sí compila. Va a intentar de nuevo. Drop database. Ay, fue madre, no falló. Ya, pues esto es por eso. Vamos a ver. Package Manager Console, sí señor. Aquí estoy en el proyecto Common. Tiene que ser en el proyecto Web. Va de nuevo. Drop Database, hijo de madre. Ahí está. ¿Está seguro? El default es yes. Entonces yes, hágale, quémele. Que borramos la base de datos. Ahí la borró. Y como he cambiado tanto la base de datos, vamos a agregar una migración. Recuerden, cada cambio en la base de datos deben de crear una migración. Entonces voy a crear con el comando add migration y después le coloco mi nombre. ¿Y qué hice? Le agregué usuarios. Add migration users, o como le quieran llamar ustedes. Entonces, ¿qué hace? Me crea los scripts necesarios para poder crear esos datos cuando publiquemos en Azure. ¿Qué hizo él ahí? Vea que dentro de la carpeta migration él ya creó una nueva que se llama users. Y vea que el user que tiene todo el código necesario para crear las nuevas tablas. Y es un viaje de cosas el que va a hacer. Todo este es código C# para crear la base de datos, crear los índices, los foreign keys, todo lo que tiene. Y ahora sí, corramos el comando, ya voy. Corramos el comando update database, ¿para qué? Para que nos actualice la base de datos con los nuevos cambios. Entonces cuando le decimos update database, él llega y va a hacer un poco de cosas. Sí, ¿quieren preguntar algo? Si se borran algunas migraciones, ¿qué generas un lío porque cuando vas a publicar puedes tener problemas.
Él coge todo el Eso histórico. es mejor que nunca lo toques. Ah, claro, migración, eso es sagrado, mijo, no lo toque. Ahora, hay migraciones que uno les toca meterle la mano. Por ejemplo, supongamos que usted tiene una tabla que tiene 1000 registros. Supongamos que tiene ya usted el campo propiedad. Y usted en propiedades tiene 1000 registros. Y usted necesita meterle otro campo a la base de datos que es obligatorio. Por decir algo, usted necesita agregarle, bueno, teléfono fijo, que nos olvidó en las propiedades, por decir algo. Y ese campo es obligatorio. Usted no le puede hacer una migración y decirle que ese campo es required. ¿Por qué? Porque cuando él va a migrar, él dice, ¿cómo required? Sí, la manda, ¿y qué le meto si es obligatorio? Oh, pues sí es el problema. Entonces normalmente uno le toca modificar esas clases. ¿Cómo les toca modificarlas? Por ejemplo, hay que agregar la tabla con el campo no obligatorio. Después de agregar el campo no obligatorio, meterle un valor por defecto. Y después de meterle el valor por defecto, ahí sí convertirlo obligatorio. Entonces muchas veces esas migraciones, dependiendo de la complejidad de la migración, requieren intervención en código. Pero eso normalmente nunca se borra. Y yo le puedo agregar cuántas migraciones. Ah, sí, de hecho, ahí vamos. Ahora, vean que después de correr el comando update database, observen cómo está nuestra base de datos. Si venimos aquí y refrescamos esto, quiero que le peguemos una chismoseadita a esta base de datos y miramos aquí en bases de datos y miramos aquí las datos MyLeasing en tablas. Pues madre, vea, tenemos muchas más de las que teníamos actualmente. Mira, yo le pongo lupa a esto para que lo vean bien chévere los de atrás. Vean que las tablas, ya tenemos una cantidad de tablas que no teníamos antes. Todas las tablas que empiezan por ASP.NET son las tablas de seguridad. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos la ASP.NET Users, ahí es donde almacenamos los usuarios. Tenemos la ASP.NET Roles, ahí es donde almacenamos los roles. Tenemos la ASP.NET User Roles, ahí es donde tenemos la relación entre usuarios y roles. Son las tres que yo les pinté en el diagrama. Pero aparte de eso hay más. Tenemos la User Claim, User Logins, User Tokens. Tenemos esas otras 4. Esas se utilizan más adelante. Pero digamos todo el manejo de token de seguridad y todo el manejo que tenemos. Y ahí vamos. Ahora, ¿qué debemos de hacer para finalizar este tema? Queda faltando una cosita. Después de eso, vamos a configurarle cuál es el comportamiento que quiero yo que tengan mis usuarios. Y eso lo hacemos en la clase Startup. En la clase Startup, que es donde hemos permanente, esos comentarios a mí me estorban. Entonces, en la clase Startup, que es donde hemos ido colocando nuestra configuración, vamos a configurar algo muy importante. Y es cómo quiero yo que sea el comportamiento de mis usuarios. Entonces, estamos diciendo, vamos a agregarle identities a mi sistema. ¿Cuál es tu clase de usuarios personalizada, user? ¿Cuál es tu clase de roles personalizada? Digo, no tengo. Ahora, y aquí empezamos a configurar. Como estoy en modo desarrollo, voy a configurar el password de la manera más sencilla posible. Pero luego en producción, la idea es que ya hagamos que en producción los passwords sean más seguros. Está diciendo, requiero que los usuarios tengan un mail único, verdadero. No voy a permitir que haya 2 usuarios con el mismo email. ¿Usted requiere que el password requiera dígitos? No. ¿Usted requiere que los passwords, cuántos caracteres especiales quiere que tenga el password? 0, ningún carácter especial. ¿Usted requiere que su password tenga letras minúsculas? No. ¿Requiere que su password tenga caracteres no alfabéticos? No. ¿Requiere que su password tenga mayúsculas? No. Eso es que lo obligue, pues si el password tiene, lo deja. Esa es la obligación. Entonces, como yo aquí voy a crear muchos usuarios y a todos los usuarios les pongo un 2, 3, 4, 5, 6 para no complicarme la vida, pues esa es mi password. Mi única condición de password es que el password tenga mínimo 6 caracteres. Pero uno ya podría, por complicar y hacer que el ingreso de password fuera más seguros. Y por último, ultimito, ¿qué tenemos que hacer? Aquí también hay que agregarle, en el archivo de configuración, hay que agregarle esta línea que dice Use Authentication. Entonces aquí en nuestro sistema, vamos a decirle que usa autenticación. Y con eso, ya estamos listos para el siguiente tema. Probemos aquí qué pasa cuando yo corro el proyecto. Al menos verifico que no se reviente.
que esté todavía corriendo. Y ahí sí, hagamos un commit. Si funciona, pues. Entonces ya hago un commit, adicione usuarios. Oiga, y usted va y vuelve instinto. No, entonces no vuelva a salir. ¿Listo? Entonces miren pues, al menos mi aplicación funcionó. Ahí ya agrego usuarios, ahí ya agrego el contrato, ahí ya. Ahora, miren lo que le pasa. ¿Se acuerdan que el controlador de owner lo borramos y lo volvimos a crear? Owners. Ahí está mi owner. Porque sé que hay un registro, porque me parece detail y si no me aparecería. Pero donde que se hizo el nombre, los apellidos, ya no puede. ¿Por qué? Como ya la tabla owner es más compleja y la tabla owner tiene una relación con user, él ya no es capaz de pintarlo. Ya nos toca meterle mano a ese controlador y organizarlo a mano. Pero les dije que los temas de los controladores, hacerlo con clic derecho controlador, no era tan fácil. Hay algunos que ya toca meterle mano. Por ejemplo, como ya la tabla owner creció en complejidad, ya sabe qué tiene que hacer para entrar. Como la tabla owner creció en complejidad, también significa que necesitamos echarle mano a este controlador. ¿Listo, señores? Si le ha gustado, dale dedito arriba. Si no, dale dedito abajo. Suscríbete, activa las notificaciones y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.